¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Estamos entonces por trabajar con el tema correspondiente al pecado. Ya hemos visto en las clases anteriores todo lo que tiene que ver con el acto humano, es decir, con aquel acto que puede ser valorado, que puede ser evaluado como bueno o como malo con relación a la ley natural o con relación a la voluntad de Dios en sentido amplio. Tenemos que entonces trabajar en torno a la cuestión del pecado. Voy a hacer unas ciertas aclaraciones antes de introducirnos en la cuestión, porque ciertamente el pecado ha sido visto muchas veces como algo cotidiano, como algo que nos, en cierta manera, es verdad, nos aleja de Dios, pero a su vez también está como bastante infantilizado, podríamos decir. El pecado es algo mucho más grave de lo que uno piensa y por lo tanto ser más grave, posiblemente no todo lo que nosotros consideremos pecado en realidad formalmente cumple todas las condiciones para hacerlo. Pasemos a repasar algunas cuestiones que hemos visto. En principio decíamos que todo acto humano, todo acto que puede ser valorado como bueno o como malo, tiene una intervención en grado suficiente de la inteligencia y una intervención en grado suficiente de la voluntad. El grado de lo suficiente, ustedes lo habrán visto, hay que analizarlo en cada caso particular. Intervienen las pasiones, intervienen las limitaciones, los condicionantes históricos de la persona. Por lo tanto, no podemos a priori decir de forma descontextualizada que tal acto ha sido bueno o que tal acto ha sido malo. Solo lo vamos a poder hacer, ese tipo de análisis, en aquellos actos donde, siguiendo la tradición teológica cristiana, se ha cometido un acto cuyo objeto moral es intrínsecamente malo. De todas formas, salvo algunos que son bastante obvios, algunos también en lo intrínsecamente malo habría que analizar el contexto en el cual fue realizado para ver si realmente el objeto moral era intrínsecamente malo. Pero quedémonos con esta idea. Hay actos concretos que por la misma finalidad implícita del acto, más allá de lo que yo, de mi intencionalidad con hacerlo, la finalidad del acto en sí mismo considerado es intrínsecamente mala. Por otro lado, hemos visto y trabajado el tema de la voluntad. La voluntad del ser humano como aquella estructura que le permite manifestar sus deseos. Y en una antropología unitiva donde el alma se encuentra unida con el cuerpo, y no son dos cosas separadas, sino que se encuentran intrínsecamente unidas como dos dimensiones distintas, en diálogo, en interacción, tendríamos que decir entonces que la voluntad expresa el interior del ser humano, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través, obviamente, del cuerpo, aunque también podemos tener actos de voluntad más bien ligados a la inteligencia, pero bueno, eso es otra cuestión más complicada. Vayamos entonces a repasar algunas cuestiones a fin de que podamos entender con mayor claridad qué es esto del pecado. Me voy a achicar, voy a cliquear para que se aparezca por debajo la información, me voy a poner un costadito, me voy a correr más al medio como para que ustedes me vean con mayor luz. A ver, ahí vamos. Y vamos entonces a nuestro tema del día. La bibliografía que vamos a utilizar hoy sigue siendo este link, que yo se los voy a subir en la plataforma. Es obviamente de la página del Vaticano, es el Catecismo de la Iglesia Católica, donde aparece el título El pecado. Algunas cuestiones básicas. Desde hace algunas clases, como hemos venido hablando, trabajamos en conocimientos relativos con la moral individual del ser humano. Si recuerdan, esta materia, Teología 4, tiene como dos grandes bloques. Un bloque que se preocupa por la moral individual o la moral fundamental, podríamos decirlo así, la libertad, la conciencia, la voluntad, la ley,
el pecado, la gracia, quién es el ser humano, bueno, etcétera, todos los temas que estamos viendo en este cuatrimestre, y en el cuatrimestre siguiente analizaremos la moral social propiamente dicha. El ser humano tiene una moral cuya dimensión es tanto individual, pero tiene una dimensión también que es la moral social, ¿no? Es decir, nuestros actos siempre afectan a terceros, y en ese sentido podemos hablar de una moral social o la moral de un cuerpo social, o la moral del ser humano en relación también con los otros y con el entorno. En este sentido se presentaron los contenidos fundamentales de todo acto humano y sus condiciones de posibilidad, es decir, qué hace posible que un acto humano sea un acto humano. A saber, le dijimos la conciencia y la voluntad en grado suficiente. Pero a su vez también el término condición de posibilidad es un término que desde Kant en adelante, desde este filósofo en adelante, adquiere también un sentido que se llama trascendental, que no es lo mismo que trascendente. Lo trascendental nos habla de la forma en que algo se da. ¿Cómo se nos da este archivo que estamos viendo? En formato PDF. Pero este mismo contenido lo podríamos estar viendo o tenerlo en un archivo Word. En ese caso se nos estaría dando bajo la forma Word. Acá se nos da bajo la forma PDF, si lo estaríamos viendo por un PowerPoint, lo estaríamos viendo según la forma PPTX y así sucesivamente. ¿Cómo se nos da el acto humano? Bueno, también como un acto libre y como un acto consciente. Por eso, la conciencia y la voluntad son en alguna forma lo que posibilita las condiciones necesarias para que se dé el acto humano, pero a su vez también la forma en que se da como un acto libre, voluntario, ¿no? Y como un acto consciente. Es decir, la persona que hace un acto humano sabe lo que está haciendo y lo que quiere hacer con ese acto. Y lo quiere hacer. Quiere hacer lo que sabe que ese acto puede llegar a hacer. Cuando ambas dimensiones antropológicas se actualizan en grado suficiente, decimos que estamos ante un acto humano, es decir, que puede ser valorado como bueno o como malo, y por lo tanto ante un ser humano que ha realizado un acto valorable moralmente. ¿Por qué insisto en esto de que es algo obvio que los actos no andan solos caminando por ahí, sino que es el ser humano el que los realiza? Porque cuando uno empieza a estudiar moral o se acerca a la disciplina filosófica de la ética, tiene la tentación de empezar a analizar actos concretos. Entonces vamos a analizar el acto concreto tanto o tal acto concreto que realizó tal o cual persona. Pero nos olvidamos muchas veces de que quien realiza el acto es esa persona. Nos enfatizamos y enfocamos tanto en que si fue bueno o malo el acto, que nos olvidamos de cómo pudo esa persona llegar a hacer ese acto. Antes de seguir repasando el tema de las virtudes, que fue el de la clase anterior, me gustaría ampliar algunas cuestiones específicas en torno al tema de los actos humanos. En primer término, cabría destacar que los actos moralmente valorables, si bien se los puede considerar en sí mismos, analizando el acto por sí mismo, como por ejemplo habíamos visto hace 2 clases atrás con las fuentes de la moralidad, diciendo que el objeto moral de tal acto era bueno, neutro o intrínsecamente malo, también no nos podemos olvidar, como decían esas mismas fuentes de la moralidad, que quien realiza el acto es una persona y que esa persona tiene intencionalidad y lo hace en determinadas circunstancias. Recuerden, si no, lo que vimos cuando analizamos la conciencia del ser humano, que analizamos 3 fuentes de la moralidad. El objeto moral del acto, la intencionalidad de quien realizaba el acto y a su vez también las circunstancias en las cuales ese acto se llevaba a cabo. Para analizar, por ejemplo, pensemos lo siguiente: Carlos
hace un acto, ese acto va a ser bueno o va a ser malo si cumple con las condiciones de conciencia suficiente y de voluntad suficiente, pero no caigamos en la tentación de creer que el acto de Carlos está ahí separado de Carlos. No podemos entender el acto de Carlos sin Carlos mismo. Esto es algo terriblemente obvio, pero que muchas veces tendemos por alguna razón, quizás para no hacernos cargo si analizamos o estamos haciendo un autoanálisis de nuestros actos, o para desculpabilizar a otros, o no sé por qué razón muchas veces tendemos a analizar tal o cual acto y no el acto en relación con la persona. Si bien el estudio de la disciplina moral nos permite hacer este tipo de análisis desencarnados, es decir, analizar el acto concreto de Carlos sin Carlos mismo, los actos no existen ni se gestan ni se desarrollan desligados de quien lo piensa. Para estudiar los actos humanos nos sirve esta modalidad para aprender las categorías teóricas o teórico-prácticas para poder analizarlo. Pero en realidad nosotros necesitamos entender el compuesto persona-acto, ¿sí? Necesitamos comprender el acto de forma encarnada y contextualizada. De hecho, vuelvo a insistir, si recordamos las tres fuentes de la moralidad, tenemos el acto en sí mismo con el objeto moral, la intencionalidad, el sujeto que busca realizar algo con un determinado fin, con un para qué, y a su vez también el contexto con todas las variables o las categorías accidentales al acto en sí mismo. Quisiera aclarar algunas cuestiones acerca de los actos humanos y su relación con el ser humano que realiza aquel acto. En el campo de la ética, de esta disciplina filosófica, existe una teoría que se llama opción fundamental. Si bien no vamos a introducirnos en la opción fundamental en esta teoría, sí, la opción fundamental nos habla básicamente de que el ser humano, sus actos que realiza, los hace en relación con su historia y con el sentido que la misma persona y los demás le han dado a la historia de esa persona. Es decir, los actos en el fondo son como una manifestación del sentido de la propia vida. De la misma manera que el cuerpo manifiesta nuestra dimensión anímica, nuestra alma, de alguna manera nuestros actos son el lenguaje por el cual se expresa nuestro sentido profundo de la vida. El cuerpo es medio de expresión del alma y por lo tanto los actos que realizamos expresan quiénes somos. Desde esta perspectiva, nuestros actos morales no pueden entenderse de forma separada a nuestras decisiones de vida. De hecho, con cada acto que realizamos, confirmamos o refutamos quiénes decimos ser. La interpretación de nuestra identidad y el deseo de ser quienes queremos ser son refutadas o son confirmadas por cada uno de nuestros actos. Vamos tejiendo nuestra identidad a través de nuestros actos. Nuestros actos van expresando quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Es verdad que hay hechos aislados que pueden dar un vuelco total a nuestras vidas y muchos de estos pueden venir de forma imprevista o tratar con temas que son fundamentales al ser humano por su gravedad o por todo lo que implica. Por ejemplo, una enfermedad terminal, la posibilidad de defenderse, de tener un gesto en defensa propia en alguna riña o en algo que se esté dando por que te vengan a atacar o en una guerra. Digo, hay contextos particulares que también habrá que analizarlos de forma contextualizada en esa particularidad contextual, pero en general las respuestas que tenemos
o los actos que desarrollamos por propia iniciativa están relacionados con quienes decimos ser. De hecho, hay como una frase famosa dentro de la filosofía medieval, la filosofía escolástica, que trata la relación de la fe y la razón, donde dice que el orden del obrar, es decir, nuestras obras, siguen el orden del ser. ¿Esto qué significa? Que la mosca puede actuar como mosca, pero no como un ser humano, porque es una mosca, actúa como mosca. El ser humano es ser humano y actúa como ser humano. El perro es perro y actúa como perro. En esto, si lo llevamos al ámbito antropológico, sucede lo mismo. Una persona que se considera a sí misma de tal forma va a obrar según cómo se interpreta a sí misma o cómo ha ido construyendo la representación que tiene de sí. Y a su vez también va a ir obrando según la representación que quiere lograr de sí. Si una persona ha obrado de forma lo que podríamos llamar mal durante mucho tiempo, pero se arrepiente por alguna razón y quiere empezar a cambiar, bueno, necesariamente puede hacerlo, o mejor dicho, puede empezar a hacerlo, y sus gestos irán de alguna manera reconfigurando la identidad de la persona. Irán expresando la conciencia más profunda de la persona, su arrepentimiento, y así sucesivamente en el caso contrario, o viceversa en el caso contrario. La reflexión en torno a las virtudes o los vicios que vimos en la clase pasada, en realidad vimos las virtudes, pero los vicios son justamente lo contrario y van unidos al tema de la clase de hoy, que es el pecado. Son hábitos operativos buenos, las virtudes, mientras que los vicios son hábitos operativos malos. Es decir, son disposiciones permanentes del ser humano a obrar bien o mal. Eso es un hábito. Un hábito es una disposición permanente. Cuando digo permanente no significa que no pueda cambiar. De hecho, lo permanente no necesariamente es inmutable. Lo permanente es permanente en ese momento concreto, lo que no significa que no pueda cambiar. Entonces, un hábito operativo bueno, una virtud se puede perder y transformarse en un vicio, o un vicio en realidad puede cambiarse a una virtud si cambia esa disposición permanente con los gestos que vayamos haciendo en nuestras vidas. Esta imagen de virtud, esta imagen de los vicios como algo que uno va construyendo con sus propios actos, con sus propias reflexiones, con sus propios interés de cambiar la propia identidad o llegar a ser quien uno cree que está llamado a ser, se van gestando, se van expresando, se van confirmando, refutando a través de nuestros actos. Entonces, con nuestros actos vamos, vuelvo a insistir en esta idea, construyendo nuestra propia identidad, y a su vez también nuestros actos no se van a escapar, en lo general, de ese marco interpretativo de la identidad de quienes creemos ser nosotros. Hay como una circularidad hermenéutica entre acto, comportamiento e identidad. Por eso, en definitiva, nuestros actos construyen o nos ayudan a construir y a desconstruir nuestra identidad o quienes creemos que somos y quienes creemos o queremos, mejor dicho, llegar a ser. Este tema que estamos viendo, esta relación entre el ser humano y sus actos, como si fueran la expresión, la punta de un iceberg, podríamos decirlo así, de un montón de factores internos al ser humano, también se encuentra en sintonía con lo que vimos el año pasado en relación con lo novísimo, en relación con eso que pasa después de la muerte individual o lo que pasará cuando Cristo vuelva en gloria, en la parusía. Hablo del estado del alma, de estado de cielo, el estado de infierno o el estado de purgatorio.
De alguna manera, si recuerdan, decíamos que la muerte, como el último acto de libertad del ser humano, habría mucho para hablar de este tema en relación con la eutanasia. De hecho, la palabra eutanasia significa buena muerte, pero después con el tiempo se ha ido desvirtuando y se utiliza en sentido contrario. Desde la perspectiva cristiana, ¿no? En realidad, habría que pensar bien que la muerte, decíamos, eterniza, hace eterno el sentido que le damos a nuestra propia vida. Y esto es importante para hablar de moral, porque la muerte va a eternizar ese sentido de vida que nosotros fuimos construyendo o desconstruyendo con nuestros actos humanos, actos con conciencia y con voluntad. Por eso no es que Dios se para castigando a unos y beneficiando a otros, disponiendo a unos de un lado, a otros del otro, los buenos van en el cielo, los malos en el infierno, sino que en el fondo viviremos o seguiremos viviendo según nuestro estado temporal, cómo nosotros nos fuimos construyendo. ¿Qué sentido de vida le fuimos dando a nuestra vida, a nuestra existencia en esta tierra, en este universo? La muerte lo que va a hacer es eternizar ese sentido. Por eso es importante que estudiemos moral, porque en el fondo está también nuestro destino eterno. Esto no es para asustarnos, esto no es para obrar con miedo, como diciendo, bueno, me voy a portar bien porque si no eternamente voy a vivir mal, sino justamente todo lo contrario, es para que nos responsabilicemos, que tomemos conciencia realmente de quiénes queremos llegar a ser, y a su vez también la importancia de nuestros actos. Nuestros actos de alguna manera van marcando nuestro sentido de la propia vida. Y por eso es importante que los tengamos en cuenta. Nuestros actos marcan el sentido de nuestra propia vida. Construyen y desconstruyen de una u otra forma nuestra identidad y nuestros proyectos. Eso nos hace terriblemente responsables. Dicho esto, sí vamos a empezar a pasar ahora a charlar algunas cuestiones del pecado, que lo haremos en otro video. No solo como actos concretos, el pecado, sino también como modos de expresar quiénes estamos siendo y o deseando ser. No solo como actos concretos, sino como quiénes estamos siendo y quiénes deseamos ser. Desde la perspectiva cristiana, el modo de vida que lleva al pecado es un modo de vida absurdo para el ser humano. Un modo de vida que es contradictorio al camino de plenitud que Dios le tiene preparado. Es un camino de deshumanización. Es un camino donde uno se está negando a sí mismo la propia esencia, el propio destino de plenitud. Quien uno está llamado a ser y quien uno quiere llegar a ser en plenitud. Es negar la propia condición humana, es negar el proyecto de Dios y en ese sentido es negar a Dios. Negándonos a ser plenos, en realidad estamos negando el proyecto de Dios. Esa es la idea de por qué decimos que el pecado nos separa de Dios. El pecado no es una mancha, ¿no? De hecho, muchos piensan, no, en realidad hice un pecado, entonces como que mi alma está oscura, mi alma está manchada, ¿no? Todas imágenes para poder interpretar esta cuestión. Nada más alejado que eso, porque en el fondo objetiva el pecado y desubjetiva toda esta dimensión que decimos de que el pecado manifiesta nuestro sentido de vida y a su vez también va confirmando determinadas decisiones que nosotros tomamos con nuestra propia vida. No es una mancha, no es algo sobrenatural que viene y nos oprime,
sino que justamente la opresión que alguna persona puede sentir por el pecado es justamente porque se está deshumanizando con sus propias acciones, se está alejando del proyecto que Dios tenía, de ese proyecto de plenitud, ese proyecto de salvación que Dios tenía, como que un proceso de deshumanización. El pecado, para entenderlo bien, es un acto humano. Es decir, es un acto que se hace con conciencia suficiente y con voluntad suficiente. Es contra la voluntad de Dios en un contexto contextualizado justamente de quiénes somos y decidimos ser a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, insisto en esto, el pecado es como la punta del iceberg que expresa todo lo que hay debajo. Uno se va cerrando sobre sí mismo, se va volviendo cada vez más egoísta, más individualista, va perdiendo del horizonte a los otros, se va cerrando el horizonte. En nuestras decisiones cada vez importan menos los demás, en nuestras decisiones cada vez importa menos incluso las consecuencias a mediano o largo plazo que nos puede pasar a nosotros mismos. Perdemos la relación con lo trascendente y nos ensimismamos cada vez sobre nosotros. El pecado en el fondo va a ser manifestación de ese proceso que va por debajo. Lo mismo va a pasar que pasa con la santidad. Nadie va a llegar a ser un santo de un día para el otro. Básicamente es todo un proceso que va generando que una persona sea virtuosa en vez de viciosa. Obviamente que hay excepciones, y en realidad también algo que hay que aclarar es que no todo lo que nosotros consideramos pecado realmente va a ser un pecado. En realidad muchos de nuestros actos no son pecado, porque hay que entenderlo sobre este proceso que está por debajo, el sentido de la vida que uno se quiere dar. Obviamente que el acto concreto uno puede estar intentando tener una vida de apertura a los demás, de contemplar las necesidades de los otros, y puede generar actos concretos que contradigan ese sentido de vida. Pero eso no significa que la persona sí ha incurrido en un pecado, pero eso no significa que la persona se haya vuelto una persona mala, viciosa, vaya en contra de su propia... Hay que entender el proceso y el momento concreto, ¿no? La dimensión diacrónica, es decir, de un lado al otro, y la sincrética, la diacrónica y lo sincrético, la del momento. Obviamente que capaz que nuestro acto concreto puede ser un punto de inflexión para que esa apertura a Dios, a lo trascendente, a los otros y a los demás, se vuelva para abajo, o ese acto puede ser un cambio para nuestra vida de apertura, de contemplación de los demás, etc. Nos queda entonces un video más donde vamos a hablar específicamente de algunas cuestiones del pecado. Los dejo entonces revisando un poco lo que estuvimos hablando, para así ya meternos específicamente con algunos, como una hoja de ruta, para que ustedes después puedan leer tranquilos el catecismo y entender en profundidad el tema. Nos vemos entonces en una próxima edición, en un próximo video en instantes.